Abramos nuestra Biblia en el Salmo 27. Bueno, dice este Salmo, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Amén. Hay muchas cosas que sí pueden afectar directamente nuestra vida y puede producir temores. Puede ser la enfermedad, puede ser tiempos de escasez, y que pueden afectar nuestras almas, pueden afectar fácilmente nuestros pensamientos. David no era exento de esta clase de temores. David no estaba libre de estos temores, aunque dice la palabra de Dios que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Pero nos habla que era un hombre que aprendió en la dificultad a confiar plenamente en el Señor, a pesar de que estaba rodeado de muchos enemigos. Y los enemigos que él menciona en algunos salmos no eran los enemigos de otros lugares que estaban en otros países. Esos enemigos él ya los conocía. Él se refiere a enemigos que estaban dentro de su palacio. Enemigos que en muchos casos eran aún sus propios familiares. Pero él, en medio de la dificultad, él dice, como en este salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace una pregunta a sí mismo: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y él habla de que cuando en nuestra vida nos sentimos sin fuerzas, muchas veces en nuestra vida nos hemos sentido cansados de alguna u otra forma, ¿cierto? Muchas veces hay personas que se cansan de la rutina del hogar, porque es como que se esfuerza mucho y como que los demás muchas veces no responden, ¿no? Como que usted se esfuerza para que se vea bonito todo, como que, bueno, son muchas situaciones. Se cansa, ¿cierto? Y llegan los otros y no aprecian las cosas. A veces te cansas de dar ciertos consejos dentro del hogar
y como que no hay eco, como que no hay resonancia, como que queda ahí las cosas. Pero el Señor dice que Él es la fortaleza en medio de muchas dificultades, en medio de muchos temores que podemos sentir, que nuestra alma puede sentir o a nuestra mente puede venir. Y Él dice, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces hay temores que son propios, que son internos, propios del alma, por lo que ve, por lo que oye, aún por lo que habla, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Aún de eso debemos de cuidar nuestros labios, nuestra manera de hablar, para que nuestra alma no tenga temor. Hay personas que cuando hablan es de sus propios temores. Usted recuerda cuando era un jovencito o una jovencita, no sé si alguno de ustedes llegó a ir a un río en su juventud, yo creo que sí, ¿no? Y habían algunos que se lanzaban al río sin miedo, sin temor, y de una se tiraban. Y ¡wow! ¡Qué espectacular! Habían otros que tenían cierto temor, y cuando ya lo iban a hacer, por allá oían la voz de la mamá o del papá: no lo hagas, que cuidado, que es peligroso, que no sé qué. Entonces era un temor inculcado, ¿no? Pero había otros que disfrutaban plenamente porque no había temor en ellos. Y Dios nos habla de que así es su presencia, que en Él nuestra vida no debe de estar atemorizada, sino que debe de estar fortalecida, llena de Dios. En este caso, en el caso de David, él dice que aunque había gente que estaba en contra de él, que aunque se habían juntado los malignos, sus angustiadores y sus enemigos, verso 2, para destrozarlo con su lengua y aún posiblemente con espada. Dice la palabra de Dios que ellos tropezaron y cayeron, que ellos no tuvieron prosperidad en su propósito de dañarlo, de destruirlo, sino que por el contrario tropezaron y cayeron. Dice, aunque un ejército, aunque él se encuentre rodeado de enemigos, aunque acampe contra él, aunque las palabras de otros o traten de producir aflicción en su vida, en tu vida, no temerá el corazón, tú no temerás a las palabras que pueda decir un médico, tú no temerás a las palabras que puede decir las leyes de migración, tú no tendrás temor de ninguna palabra que no venga de Dios, que no sea para fortalecerte, para ayudarte. Tú no tendrás temores de las situaciones que hayan en la empresa, que hayan en los negocios, sino que el Señor será tu fortaleza, tu ayuda. No habrá temor. Entonces Él dice, aunque se levante guerra, aunque se levanten aquellos hombres fuertes, aquella situación que aparentemente es adversa, Él dice, yo estaré confiado. Amén. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que en medio de las situaciones difíciles debemos de permanecer confiados. Pero lo único que produce confianza en nosotros es su palabra. Esto es la palabra de Dios. Lo que cantábamos ahora, aquellos 3 coros, aquellos 3 cantos, eran este salmo en sus diferentes hermosas versiones. Pero nos fortalece, nos ayudan a comprender, a entender que Él es quien produce en nosotros fuerza, valentía, que Él es nuestra ayuda y nuestro socorro. De eso se trata. Cantar la palabra fortalece el alma. Cantar la palabra de Dios fortalece nuestro espíritu, produce confianza en Dios, confianza en su palabra. Y él, entendiendo esto, pide una cosa al Señor. Él dice, una cosa he demandado. Es una oración. Esta buscaré. No solo la demanda, no solo la pide al Señor para que sea su fortaleza, sino que la busca. Y él dice, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hubo una vez
que David quiso traer el arca del pacto después de que Saúl había sido derrotado. Y dice las escrituras que él hizo trasladar el arca y que en ese trayecto de traslado fue mal manipulada. No era la forma en que el arca debía de ser llevada. Dice primero que el arca del pacto fue llevada montada en una carroza y fue llevada por bueyes, cuando las escrituras dicen que debía de ser llevada por los que servían al Señor, por los levitas. Dice la palabra de Dios que un hombre llamado Usa, al ver que el arca tropezaba en su carreta y al parecer que se ladeaba para caerse, él extendió la mano para que el arca no se fuera a caer. Pero dice que instantáneamente ese hombre falleció, murió. Dios le quitó la vida, porque lo hizo sin temor reverente al Señor. Y dice la palabra de Dios que tuvieron temor de esa situación, tuvieron miedo, hasta el punto que dijeron: no, esa arca de la alianza, retírenla de aquí. Y se la llevaron a la casa de Obed-Edom, un levita. Y dice la palabra de Dios que Dios comenzó a bendecir la casa de Obed-Edom. Fue bendecido grandemente durante 3 meses, lo que nunca había podido ser bendecido en toda su vida, fue bendecido ahí sobreabundantemente. Y cuando uno mira la situación de Obed-Edom, la bendición que llegaba era muy grande, hasta el punto que todos sus descendientes fueron siervos de Dios, servían en la puerta del templo, servían dentro del tabernáculo, dentro del lugar de adoración. O sea, fue una bendición tan grande que fue por generaciones, no solamente para ese momento. Y dice que cuando vinieron a avisarle a David que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida durante estos 3 meses, David se apresuró. Parece ser que David se dispuso a estudiar, a escudriñar las escrituras para comprender cómo debía traer el arca que manifestaba la presencia de Dios. El arca no representaba victoria siempre, porque Saúl llevó el arca del pacto a la guerra, pero sus hijos fueron indignos y el fruto de ello fue que perdieron la batalla y perdieron sus vidas. Y el arca del pacto fue robada, se la llevaron. Entonces el arca no representaba garantía de una victoria permanente, sino había una constante relación con Dios. Pero dice la palabra de Dios que David, al volver a traer el arca del pacto, cuidó de que el arca fuese llevado conforme a lo que Dios había establecido. Luego dice que él hizo una tienda en su propio palacio, donde no donde no estaba ni la entrada del templo, donde no estaba ni el lugar de los sacrificios, donde no estaba, sino que de una vez iba directo a la presencia de Dios, al lugar donde estaba la alianza. Él sabía que las otras cosas, ofrendas, sacrificios, limpieza, es algo que no era de los animales, sino que era de su propia vida. Que su propia vida tenía que ser transformada, cambiada. Que a Dios había que honrarlo con sus ofrendas, que no tenía que haber nada que le estuviera recordando, porque era una vida que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces él entraba a ese lugar de la presencia de Dios y adoraba e impulsaba al pueblo a la adoración a Dios. Y él dice aquí una cosa, verso 4: he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para indagar, para escudriñar. Y esto nos habla que cuando se escudriña la palabra, cuando
hay esa decisión. La palabra produce tanta fortaleza que quita nuestros temores, que quita nuestros miedos, que es más fuerte su palabra que las amenazas que pueda haber alrededor de nosotros. Entonces Él dice, porque Él me esconderá en la casa de reunión. Él es el tabernáculo, Él es la suca, Él es aquella cabaña de protección. ¿Cuándo? Él dice, en el día del mal. Aquel que se esfuerza en buscar a Dios puede decir, Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque la situación era adversa. Se habían juntado los malignos para hacer mal, no solamente a él, no solamente a su vida, sino a toda su casa, a toda su familia. Y él dice en el verso 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, para que la avalancha de los ríos, para que las gentes malvadas no lo detecten. La palabra de Dios nos habla de que muchas veces los ríos son comparados con multitudes de gentes que buscan hacer mal. Y él dice, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Como Eliseo cuando estaba rodeado de enemigos. Cuando vinieron los sirios para tomarlo, para asesinarlo. Porque Dios le mostraba a Eliseo las estrategias del rey enemigo y Dios daba victoria al pueblo de Eliseo, al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que su siervo Giezi, o su siervo, viendo los ejércitos enemigos en derredor de ellos, tuvo temor. Pero Eliseo estaba confiado en el Señor y le pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo, el cual al ser abiertos vio que detrás de ellos había el ejército del Señor. Y dice que Eliseo pidió a Dios que sus enemigos, que viniera ceguera sobre ellos. Y eso hizo Dios. Trajo ceguera sobre sus enemigos, pero Eliseo no actuó en maldad, sino que tuvo misericordia de ellos. Dice la palabra de Dios que David entendía todas estas cosas. David era un lector también de la ley de Dios, era un estudioso de las Escrituras. Y él dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, en el lugar de reunión, sacrificios de júbilo. No era egoísta, de lo que él recibía él daba. Y luego dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Entonces se pasa en este salmo, después de una alabanza, luego se pasa a una oración victoriosa, una oración donde él manifiesta lo que Dios va a hacer en él, dando gracias a Dios por la victoria que Él les da. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. O sea, era un hombre que gustaba, se deleitaba buscar al Señor. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. En medio de la adversidad debemos de confiar en el Señor. En medio de lo que aparentemente vemos como negativo a nuestra vida, dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Aquellas situaciones adversas es para pulir nuestro carácter, para pulir nuestro corazón, para pulir nuestra alma, nuestro orgullo, nuestra altivez. Dios lo usa de muchas maneras. Dios se vale de todas estas situaciones que aparentemente son adversas, aún para acercarnos más a Dios. Él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, no lo habían dejado,
aunque me dejaran. Está diciendo es que con todo, aunque no tenga el respaldo de ellos, con todo el Señor será su fortaleza. Con todo el Señor será nuestra ayuda. Él será el que verdaderamente velará por nosotros. Él será y seguirá siendo el que será nuestro socorro. Entonces está hablando de que el amor de Dios va más arriba del amor de los padres. Aquí Él no está diciendo que lo hayan dejado, pero Él comprende que el amor del Señor es más poderoso para librarlo del temor, para tener la confianza, para tener la capacidad y decisión de seguir buscando al Señor, de seguir indagando en el Señor. Él dice, con todo Jehová me recogerá, con todo y defecto, con todo y errores. El Señor le amaba y el Señor también le ama a cada uno de ustedes. Amén. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Es importante escudriñar la palabra. La palabra de Dios es el camino trazado para nuestra vida. Y es allí donde nosotros encontramos la senda de rectitud. Cuando caminamos en la palabra de Dios. Y Él nos dice, guíame por senda de rectitud. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de su camino. A causa de mis enemigos. Porque cuando la situación está adversa y cuando hay temores, podemos reaccionar de una manera inapropiada. Y Él le está diciendo, le está pidiendo a Dios que le enseñe el camino de Él, que lo guíe por senda de rectitud a causa de los malignos, a causa de sus enemigos. O sea que sus reacciones no sean como la de ellos, sino que su reacción ante esa adversidad sea conforme a la palabra de Dios, sea conforme a la senda de rectitud. Porque en el enojo, en la desesperación, en el temor, no hay el verdadero amor de Dios. Entonces no se puede manifestar el amor de Dios a esos que son los enemigos propios, en este caso el de David. Porque se han levantado contra mí testigos falsos. Una de las cosas terribles es el testimonio falso, sobre todo cuando se acusa de frente. Yo alguna vez viví eso en una empresa. Estábamos en una reunión y en esa reunión pues él se levantó y empezó a acusarme falsamente pues, de lo que yo hacía en ese momento. Y yo me quedé asombrado. Yo dije, wow, o sea que tanta agilidad tiene este hombre para un señor ya adulto, ya tenía como 60 años. O sea, me asombraba negativamente cómo él tenía la capacidad de dar testimonio falso en contra mía. Solo reposando en el Señor, al poco tiempo vi la victoria del Señor. Cómo el Señor en un momento dado permitió que este hombre saliera con vergüenza de esa empresa. Entonces él dice, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hay gente que se deleita en la maldad, pero ellos recibirán de lo mismo. Enséñame tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. O sea que yo responda conforme al mandamiento de Dios y no por los impulsos que me están provocando aquellos enemigos. Entonces él dice, hubiera yo desmayado, verso 13, si no creyese que veré la bondad del Señor. Y esto es muy importante, porque si no entendemos, si no comprendemos cuál es el Dios que nosotros seguimos, el Dios que está produciendo esa confianza en David es el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que podemos ver y todo lo que no vemos. Ese es el Dios en el que estamos confiando, en el que David confiaba. De nada nos sirve decir los nombres de Dios. Se llama Jesús, se llama Yeshua, se llama Jehová, o no sé cómo es que lo llaman. ¿Eso de qué sirve? Si no me apropio de la autoridad que en su nombre hay. ¿De qué sirve todo eso? Jehová, ¿de qué me sirve?
Y Él quiere es que vivamos, que creamos que su nombre es poderoso, que su nombre, que su presencia ha creado todas las cosas y que nada se sale del control de sus manos, que todo está en sus manos para bien de nosotros. Amén. Entonces Él dice, hubiera yo desmayado si no entendiese, si no creyese que Él es el que ha hecho todas las cosas. Y que ese Dios y Padre que creó todas las cosas me está diciendo que es mi luz y mi salvación, que no tengas temor, que Él es la fortaleza de mi vida y que no debes de atemorizarte. Aunque se junten contra ti malignos, aunque se junten contra ti angustiadores y enemigos, para destruir, para dividir, con sus intenciones de dañar, el Señor dice que aunque ellos estén juntos y cuando ellos decidan venir a ti, el Señor está diciendo que ellos tropezarán y que ellos caerán. Amén. Y tú debes de permanecer confiado en el Señor. Luego Él dice al final, aguarda a Jehová. Está hablando a su alma. Las oraciones de David muchas veces eran hablándose a sí mismo, a diferencia de nosotros. Muchas veces hablamos de las cosas negativas, ¿no?, que nos suceden, como que dentro de nosotros queremos expresarla a otros, a ver si alguien se compadece de nosotros. Pero es Dios mismo el que obra, es Dios mismo el que mueve corazones, es Dios mismo el que se manifiesta, el que hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Él dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. A veces nos falta esforzarnos es en buscar más a Dios. A veces nos falta es esforzarnos en obedecer al Señor. Siempre en nosotros hay excusas, siempre en usted hay excusas para buscar a Dios, para servir a Dios, para dar a Dios. Siempre habrá excusas en el ser humano para la oración, para dejar lo que no agrada a Dios. Entonces Él dice, aguarda al Señor, espera en el Señor y esfuérzate, aliéntese tu corazón. Cuando yo cambio, cuando me dejo transformar por su palabra, se abren puertas para cosas mejores. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus misericordias. Sé tú obrando en nosotros conforme a tu poder, a tu gloria, Señor. Te doy gracias por los hermanos que hoy han venido a este lugar, Señor. Órele al Señor y dale gracias a Dios conforme a esta palabra. Señor, gracias. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tu palabra dice, oh Dios del cielo, que no debemos de temer, que tú eres nuestra luz y nuestra salvación, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias por tus misericordias, oh Dios. Tu palabra dice que no tengamos temor, Señor, porque en el amor no hay temor. En tu palabra, Señor, no hay por qué temer, Señor. Gracias por toda bendición que tú derramas sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? Oh, 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 oh. El Señor de mi roca
ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer.